Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Un placer saludarla, amiga y amigo de A través de la Biblia. Les habla Lemuel La Rosa. Junto al equipo de este programa, estamos listos para acompañarle en la jornada de hoy, recorriendo un pasaje de las Sagradas Escrituras que ya ha sido elegido y que nos comentará en pocos instantes Samuel Montoya. ¿Qué le parece si busca su Biblia, si tiene la oportunidad de tenerla muy cerca suyo? Ábrala en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, y los versículos que vamos a comentar juntos comienzan en el número 41. Lucas, capítulo 2, verso 41, y el autobús bíblico viajará hasta el capítulo 3, verso 11. Lucas 2, 41 hasta el capítulo 3, verso 11 será el texto que analizaremos juntos en pocos instantes más. Les recuerdo que las notas y bosquejos las ofrecemos totalmente gratis a quienes las pidan vía internet o por correo postal o en forma telefónica. La información para comunicarse con nosotros usted la escuchará al final del programa de hoy. Así que tome nota de nuestras direcciones y comuníquese con nosotros inmediatamente para que podamos enviarle las notas y bosquejos, cosa que hacemos sin costo alguno para usted, gratuitamente. Esto es posible porque hay muchos oyentes, amigas y amigos, que nos respaldan financieramente con sus donaciones, que son volcadas enteramente en imprimir y distribuir las notas y bosquejos a quien las solicite y donde se encuentre, ahí pues las enviamos. También tenemos otros materiales de este programa que están disponibles, como las grabaciones de estos estudios para todo el periodo que dura 5 años. Y usted puede tenerlo para usar en su computadora. Si le interesa este material, escríbanos y con gusto le daremos más información detallada. Nos escribió desde Medellín, Colombia, Francisco, y nos dice: los escucho a diario. Gracias doy a Dios por conocerlo a Él y su palabra. Este programa nos ayuda a crecer. Los escucho cada amanecer a través de la radio BBN. Doy gracias a Dios por vosotros. Ustedes son instrumentos para ayudarnos. Gracias por las notas y bosquejos que me han enviado. Con ellos puedo comprender más cada uno de los estudios en la emisora. Saluda Patricia Díaz desde Medellín, Colombia. Gracias por escribirnos, es un gusto para nosotros enviar las notas y bosquejos en forma totalmente gratis. Y ahora vamos a encomendarnos en las buenas manos de Dios, en oración. Les invito para que nos pongamos de acuerdo
y oremos pidiendo la bendición de Dios. Señor, en este momento inclinamos nuestro corazón delante de ti en reverencia y adoración. Y te pedimos, oh Dios, que podamos entender tu palabra, y para ello pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que nos guíe a toda tu verdad. Enséñanos luego a ser obedientes a tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Continuando nuestro estudio del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, consideraremos hoy la visita de José, María y Jesús a Jerusalén. Al terminar nuestro programa anterior dijimos que tenemos aquí un incidente que solo lo relata el doctor Lucas. Ahora Lucas lo cuenta porque él es doctor en pediatría y por eso tiene interés en el Señor como niño, de la misma manera que como hombre. Lucas describe aquí una escena de la niñez de Jesús cuando él tenía 12 años. Ahora, siendo que poco se menciona en cuanto a la niñez y la juventud de Jesús, algunos llaman a este segmento de su vida los años de silencio. Francamente, no los consideramos años de silencio. Creemos que usted se dará cuenta que las Escrituras hablan de estos años si es que las mira con cuidado. Pero aquí en el relato de Lucas, este es el incidente aislado más detallado de su niñez. Este evento ocurrió cuando José, María y Jesús subieron a Jerusalén. Y vamos hoy a comenzar leyendo los versículos 41 al 45 de este capítulo 2 de San Lucas. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. María y José estaban criando a un niño normal y saludable. Amigo oyente, ¿no cree usted que el niño Jesús era un niño que iba de un lugar a otro con una aureola sobre su cabeza? Los artistas de la Edad Media tenían concepciones muy curiosas en cuanto al Señor Jesús, tanto de su niñez como cuando ya llegó a ser un adulto. No creemos que se veía como ninguna de esas pinturas. En su niñez, Jesús era simplemente un muchacho normal. En aquellos días, acostumbraban viajar en grupos o en compañías, así que cuando llegó la hora de salir de Jerusalén, la compañía se reunió y comenzó su viaje hacia sus hogares. Cuando el grupo con el cual viajaban José, María y Jesús estaba a un día de camino de Jerusalén, José y María notaron la ausencia de Jesús. José probablemente dijo, ¿dónde está Jesús? Y María quizá respondió, yo creía que estaba contigo. Y así pues, lo buscaron entre la multitud con la cual estaban viajando. Cuando descubrieron que no se encontraba por ninguna parte, entonces decidieron regresar a Jerusalén. Buscaron a Jesús durante 3 días. Ahora, ¿dónde cree usted que lo encontraron? Estaba en el templo. Leamos los versículos 46 al 50 de este capítulo 2 de Lucas, que dicen, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Cuando María y José por fin encontraron a Jesús en el templo, él estaba parado en medio de los sabios de aquel entonces, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Les hacía preguntas que ellos no podían contestar, mientras que él tenía respuestas claras para todas las preguntas que a él le hacían, y por esto parece que ellos quedaron algo irritados. Jesús tenía solamente 12 años, y sin embargo, él tenía una sabiduría muy superior a sus años. Cuando sus padres le preguntaron por qué les había causado tanta ansiedad, él simplemente les respondió, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?
El Señor está hablando en cuanto a los negocios de su Padre Celestial, y no en cuanto al trabajo de carpintero que desempeñaba con José en Nazaret. María aquí no comprendía ni apreciaba exactamente quién era, ni lo que su obra involucraba, pero guardaba todas estas cosas en su corazón. Leamos ahora los versículos 51 y 52 de Lucas capítulo 2. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús estaba sujeto a sus padres. Ahora esto es interesante a la luz del hecho de que aún hoy en día los niños de 12 años exigen que los escuchemos. Los estudiantes de la universidad también quieren ser escuchados. Dicen que debemos escucharlos. Les hemos escuchado y no les hemos oído decir nada todavía, a pesar de toda la propaganda que se les da en la televisión y en la radio. No creemos que un estudiante de la universidad tenga mucho que decirnos. Todavía, en cambio, le queda mucho que aprender. Su coeficiente intelectual no significa nada. Conocemos a muchos hombres que tienen un doctorado en filosofía y coeficientes de inteligencia muy altos, pero no saben que no deben salir en la lluvia. Esto es importante notar que el Señor Jesús obedecía a sus padres y estaba sujeto a ellos. María se fijó en su conducta y la guardó en su corazón. Ahora, el doctor Lucas también nos da un informe en cuanto a aquellos llamados años de silencio, cuando Jesús crecía y se aproximaba a la edad adulta. Dice Lucas que crecía en sabiduría, es decir, un crecimiento mental, en estatura físicamente, en favor con Dios espiritualmente, y con los hombres socialmente. En toda área el Señor Jesucristo estaba llegando a ser el hombre perfecto. Y aquí, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Llegamos ahora al capítulo 3. En este capítulo consideraremos la predicación y el bautismo de Juan el Bautista. El testimonio de Juan en cuanto a Cristo. Herodes encarcela a Juan. Cristo es bautizado y recibe testimonio del cielo. La edad y la genealogía de Cristo por parte de María, su madre. Lucas, con los procedimientos de un verdadero historiador, data el ministerio de Juan el Bautista según las fechas de la historia secular contemporánea, como lo veremos en los versículos 1 y 2 de este capítulo 3. Notaremos aquí que Lucas hace énfasis especial sobre el mensaje de Juan de la necesidad del arrepentimiento como condición para acudir al Mesías. Siguiendo el sistema mosaico de lavamiento con agua, el rito que comúnmente se realizaba por medio de la inmersión en aquel entonces, Juan bautizaba a los que venían a él sólo como una preparación o reformación moral para la venida de Cristo. Cristo, en cambio, bautizaría en el Espíritu Santo, lo que efectuaría una verdadera transformación de la vida misma. La genealogía de Jesús en este capítulo traza su ascendencia desde María y revela dos cosas. En primer lugar, se remonta hasta Adán, el padre de toda la familia humana, y establece que Jesús era verdaderamente humano. Mateo, al presentar a Jesús como rey, traza la genealogía solamente hasta Abraham, el padre de la nación hebrea. En cambio, Lucas, al presentar a Jesús como hombre, se remonta hasta Adán mismo, el padre de toda la humanidad. En segundo lugar, establece que Jesús era descendiente de David por medio de su madre, ya que María descendió de David por medio de Natán, un hijo de David, en lugar de su hijo primogénito, Salomón. Compare usted el versículo 31 de este capítulo 3 con el primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 5. Consideremos, pues, el ministerio de Juan el Bautista. Este capítulo contiene muchísimos detalles, puesto que Lucas era un perfeccionista que anotaba todo con exactitud. Leamos el primer versículo de este capítulo 3 de Lucas. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Ahora notemos que son 5 los personajes que se identifican en este versículo, permitiéndonos fijar la fecha con plena exactitud.
Augusto César era el emperador cuando el Señor Jesucristo nació, pero ahora Tiberio César es nombrado como emperador. La historia secular, que tiene que suplirnos los detalles, nos dice que Tiberio era talentoso pero brutal, que era vivo, astuto, inhumano y profano. Trató de domar al mundo entero. Ahora notemos que Lucas también nos da los nombres de las personas en puestos de menor rango en esos tiempos. Leamos el versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. Ahora, ¿por qué había dos? El hecho de que había dos sumos sacerdotes revela el poder que Roma ejercía sobre la religión de Jerusalén en aquellos tiempos. Aparentemente, Anás era el que ejercía el poder, aunque permanecía en el trasfondo, mientras que Caifás era el que Roma había puesto ante el pueblo. La experiencia normal para Juan habría sido servir en el templo como su padre había servido. A Juan le correspondía ser el líder en el templo, pero debido a esta corrupción que surgió, lo abandonó y salió al desierto renunciando a su sacerdocio. No quiso servir dentro de un sistema corrupto y por tanto llegó a ser profeta. Y este es entonces el cuadro que pinta el doctor Lucas. Juan el Bautista era un sacerdote, pero llegó a ser profeta. Juan el Bautista es uno de aquellos personajes notables que aparecen de vez en cuando. El pueblo recordó a alguien que había venido antes, debido a ciertas semejanzas en sus métodos. Ellos pensaron que era Elías. Juan era tan diferente que esta gente llegó a pensar también que él era aquel que un día iba a aparecer, el Mesías. Juan el Bautista era una persona paradójica. Era extraordinario. Tuvo un nacimiento milagroso, asistido por una visita del ángel Gabriel. Toda su niñez es pasada por alto, y el próximo evento en su vida que se menciona es el principio de su ministerio. Era sacerdote, profeta y predicador. Era sacerdote por nacimiento porque era hijo de Zacarías, pero fue llamado por Dios para ser profeta. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 3 de Lucas. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento. Él fue el último de los profetas. En realidad, era un personaje del Antiguo Testamento que caminó hacia las páginas del Nuevo Testamento. Era un hombre pintoresco, barbudo y de pelo largo. Estaba vestido con ropaje de pelo de camello. Era diferente en su modo de vestir, en su dieta y en su parecer, y recibió la misma recepción que le fue brindada a muchos otros profetas. Fue muerto. Amigo oyente, el mensaje más mal recibido aún en nuestros días es la voz del profeta. El mundo nunca recibirá a un hombre que se atreva a contradecir su filosofía de la vida. Si un predicador desea ser popular, pues tiene que cantar junto con la multitud. Pero que Dios tenga misericordia del púlpito, que no es nada más que un portavoz de lo que dice la congregación. Que Dios tenga misericordia del predicador de aquel púlpito. El mundo no quiere escuchar la voz de Dios, especialmente cuando esa voz habla de juicio. El mensaje de Juan era acérrimo. Veamos ahora los versículos 4 al 7 de Lucas capítulo 3. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Nos preguntamos por cuánto tiempo duraría un predicador en una iglesia si empezara su sermón del domingo diciendo: Oh generación de víboras. Creemos que al domingo siguiente no se encontraría en el mismo púlpito. La congregación pronto se desharía de tal predicador. Amigo oyente, no le recomiendo a usted que use esta introducción tan extraordinaria de Juan en sus sermones o charlas. No estamos tan seguros que Dios quiere que usemos este mismo lenguaje hoy en día, pero sí creemos que estas mismas palabras serían muy apropiadas para muchas iglesias.
Continuemos ahora con el versículo 8 de este capítulo 3 de Lucas. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aun de estas piedras. El mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento. El arrepentimiento, amigo oyente, no es simplemente un cambio emocional de actitud, sino que también tiene que ver con un cambio total en cuanto al pensar y la conducta previa. La predicación de Juan tenía como objeto traer a los hombres a la experiencia del perdón. El arrepentimiento es solamente una parte de nuestro mensaje hoy en día. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los tesalonicenses, dijo en el capítulo 1, versículo 9, «Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero». Nuestro mensaje hoy en día involucra el colocar nuestra fe en el Señor Jesucristo y en su obra por nosotros en la cruz, y el aceptarle como todo suficiente Salvador. Luego, la vida eterna es nuestra, y cuando es nuestra, nos apartamos de las cosas del mundo y nos allegamos a las cosas de Dios. El arrepentimiento verdadero, amigo oyente, involucra este tipo de conversión. Quizá usted haya oído hablar acerca del amor de Dios, pero no se ha sentido conmovido por ese amor y se pregunta por qué. Es que, amigo oyente, le falta escuchar el clamor de aquella voz en el desierto que dice, «Arrepiéntase». El arrepentimiento es una parte de la fe salvadora. El arrepentimiento no es el mensaje de la hora. Predicamos la gracia de Dios, pero si usted ha sido recipiente de la gracia de Dios y se ha vuelto a Él, usted tendrá que convertirse de sus pecados. Si no se convierte de sus pecados, en realidad usted no se ha vuelto a Dios. El arrepentimiento es necesario en la salvación, pero el mensaje de Dios es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, como leemos en Hechos 16:31. Pasemos ahora al versículo 9 de este capítulo 3 del Evangelio según San Lucas. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. En los tiempos de Juan, los árboles que no daban fruto eran inútiles, eran cortados y usados para leña. El mensaje de Juan era acérrimo. La nación de Israel no había dado el fruto como Dios había esperado que diera, y el juicio iba a ser su porción. Juan estaba diciéndole a Israel que si no daba fruto, se usaría el hacha para cortar la raíz del árbol. Y hoy en día, amigo oyente, el Señor Jesucristo está diciéndole lo mismo a la iglesia. Ahora los versículos 10 y 11 dicen, y la gente le preguntaba diciendo, «Entonces, ¿qué haremos?» Y respondiendo les dijo, «El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo». Juan estaba diciéndole a Israel en un lenguaje sencillo y comprensible que estaba viviendo con fines puramente egoístas y que no trataba de compartir lo que tenía con otros. Bueno, amigo oyente, este aspecto del ministerio de Juan el Bautista es algo extenso, como ya hemos visto. Y siendo que nuestro tiempo se ha agotado, tendremos que detenernos en este punto por esta oportunidad. Continuaremos considerándolo, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y confiamos que usted volverá a sintonizarnos. Será, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor derrame en usted sus ricas e ilimitadas bendiciones. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar día tras día con estos estudios bíblicos por radio.
Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó